Estamos en la tercera mesa. Como ustedes han estado y han seguido durante toda esta sesión, hemos tenido una primera mesa que ha abordado básicamente un enfoque internacional y se ha centrado también en aspectos constitucionales. Una segunda mesa en donde hemos podido escuchar los distintos puntos de vista en relación, controversiales también, vale la pena mencionar, en relación al tema de los proyectos de ley en materia de negociación colectiva en el sector privado. Y como parte de la dinámica que desde la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo tenemos, interés en ese sentido el punto de vista desde actores y especialistas. En ese sentido, esta es una mesa que tiene una particularidad diferente a las mesas anteriores. Esta mesa no va a tener preguntas al final. Esta mesa lo que va a presentar al final va a ser las conclusiones. A cargo de la doctora Mónica Pizarro. Entonces, esa es una característica. Vamos a tener por cada intervención 20 minutos, ¿de acuerdo? Que en ese sentido vamos a tener 15 minutos, perdón. Me aclaran el tema, yo siempre derivosa con el tiempo. Y en ese sentido vamos a ser especialmente rígida implacable. Bueno, si me piden que sea implacable, lo seré. Y entonces, implacables en el uso del tiempo. 15 minutos a cargo de esta mesa particularmente importante. Quiero en ese sentido, bueno, mi nombre, ya empecé al inicio, mi nombre es Estela Ospina, soy parte de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, que preside el doctor Guillermo Poza. Muy bien, entonces, esta es una mesa y voy a aprovechar esta oportunidad para presentarles también a quienes forman parte de este equipo que me acompaña. En primer lugar, tenemos un pequeño cambio. El secretario general de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal, UNASE, se ha disculpado por un problema justamente sindical que le ha impedido llegar a esta actividad. Sin embargo, está con nosotros Alexander Ruiz Ramírez, que es representante de la FETRAMUNC, que es la Federación de Trabajadores Municipales del Perú. Así que contamos con una participación de un dirigente de un grado máximo y en ese sentido muy importante. Luego tenemos en el orden la participación del doctor Carlos Guillermo Morales Morante. Él es presidente del Tribunal del Servicio Civil, miembro obviamente también de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, y queremos destacar también que el doctor Carlos Morales es abogado por la Universidad Católica, profesor de Derecho Laboral en la UPC y en la Universidad de Piura, consultor del Banco Mundial, del Sistema de Naciones Unidas y docente también de la Academia Nacional de la Magistratura, el doctor Carlos Guillermo Morales. También tenemos a Yaneiri, me corrigió la doctora, Yaneiri Boyer Carrera. Ella es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, abogada por la Universidad Católica, profesora ordinaria de Derecho Administrativo en la misma Casa de Estudios, profesora de Servicio Civil en la Universidad ESAN y ha sido invitada como docente por la Universidad Autónoma de Coahuila, Estados Unidos Mexicanos, la Universidad de Valladolid en España y la Universidad del Externado de Colombia. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y se desempeña como abogada y consultora externa del Estado peruano y del Banco Mundial en temas de servicio civil. ¿Okay? También tenemos como parte de esta mesa al doctor Germán Ramírez Gastón. El doctor Germán Ramírez Gastón es abogado, maestro y doctor en Derecho en las universidades de Lima y San Martín de Porres. Tiene 40 años de docente en estas universidades en los distintos cursos de Derecho Laboral, pero además tiene un particular encargo que me honra además mencionarlo en esta oportunidad, y es que el doctor Germán es nuestro presidente del Consejo Organizador del próximo Congreso Mundial que tendremos en septiembre del 2021 en el Perú.
Así que un especial aplauso para esa labor. Bueno, me dice que fue miembro del jurado de sustentación de tesis en el grado de magisterio, lo cual es correcto. Impecable. Muy bien. Entonces, continuamos con el maestro Carlos Blancas Bustamante. ¿Okay? El doctor Carlos Blancas Bustamante es abogado, magíster y doctor por la Universidad Católica, es profesor de Derecho del Trabajo en esa misma casa de estudios, exministro de Trabajo, exministro también de Justicia, donde se desempeñó durante más tiempo, me comentaba, doctor honoris causa por la Universidad de Chimbote, condecorado con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial por el Gobierno del Perú. Así que les pido un especial aplauso para esta mesa. Es una mesa de lujo. Así que con esas palabras de presentación empezamos. 15 minutos entonces. Muy buenas tardes a todos los panelistas y a los asistentes a este evento, que es un foro para poder exponer acá nuestras ideas ya en esta mesa número 3 sobre los actores sociales y en especial, en instantes nada más, se ha tenido que hacer estos pequeños cambios y la verdad es que mi persona, como representante de la Federación de Trabajadores Municipales del Perú, acreditado a través de la CITE, vengo a intervenir en el siguiente tema, o en los siguientes temas relacionados a los temas, valga la redundancia, que se está tratando en este evento. La verdad, nosotros como representantes de los trabajadores estatales, tenemos una serie de problemas, tenemos una serie de demandas que es de urgente necesidad para solucionar a través pues, de nuestras autoridades gubernamentales. Mi exposición se va a basar en lo que es de los trabajadores en general y específicamente de los trabajadores municipales con relación al tema de negociación colectiva. El día de hoy se ha tratado de explicar de distintas maneras, ¿no? Cuál es la problemática de la negociación colectiva y hemos visto acertadas ponencias mediante la cual, ¿no?, se abre un panorama a nuestro entender no tan promisorio para la masa trabajadora, porque estamos encontrando posiciones contradictorias, claro, sustentadas en una y en otra posición, pero de todos modos nosotros lo vemos desde un ángulo distinto y lo vemos con otro cristal, con otro vidrio. Y por lo tanto, venimos nosotros acá como representantes de los trabajadores estatales, primeramente, a indicarles de que tenemos nosotros una incertidumbre. Nosotros, los trabajadores en general de la 276, y que además también tenemos agrupados pues, la 728, la 1057 y otros regímenes laborales, consideramos nosotros que estamos en indefensión frente a las normas que viene emitiendo el gobierno central. El día de ayer, el día de hoy, hemos estado en unas 40 manifestaciones, ¿no?, por las calles, ¿no?, de nuestra capital, tratando de hacer entender a las autoridades del gobierno central, ¿no?, del Congreso, del Ejecutivo, de Economía, ¿no?, de servir. Y bueno, pues no hemos tenido la respuesta que nosotros esperábamos tener. La masa trabajadora en cuanto a lo que es ya los trabajadores municipales en particular, tenemos nosotros la problemática de la negociación colectiva. Si bien es cierto, tenemos las dos leyes, ¿no?, de inconstitucionalidad sobre la ley de presupuesto, sobre la ley de servicio civil,
se ha vencido el plazo, ¿no?, de la vacancia de la ley, y luego de eso, ¿qué? ¿Qué sucede con nosotros? Año a año viene saliendo la restricción, la limitación en el artículo 6 de la ley de presupuesto. Se ha dicho a través de las ponencias de que las normas en cuanto a negociación colectiva tienen que ser socializadas, o sea, tienen que buscar el diálogo, pero siempre, ¿qué diálogo vamos a encontrar por parte del gobierno si nos fuera poniendo esa limitante en el artículo 6? Entonces, yo particularmente quisiéramos saber qué hacer si ya se ha vencido el plazo de la vacatio sentenciaria, o sea, el plazo que el tribunal ha otorgado. Luego de eso, ¿qué pues? ¿Qué sucede? Mis estimados amigos, ¿no? ¿Qué sucede frente a eso? O sea, vamos a seguir esperando que el gobierno central emita la ley. Ahora, hemos visto de que los proyectos de ley han sido expuestos también, ¿no? Que no tenemos nosotros esa luz en el camino. Entonces, esta limitante a nosotros es preocupante para la negociación en cuanto a los gobiernos locales. Entonces, yo quiero dejar en tapete todo este tema. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? O sea, sí, por eso yo decía, seguimos nosotros en indefensión frente a las normas del Estado. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿quién se pronuncia sobre este tema? Hacemos manifestaciones, contribuimos con los órganos de gobierno, ¿no? Con las autoridades de gobierno, proponiendo pues las modificatorias, las derogatorias de las normas, facilitamos la emisión de las normas a través pues, del Congreso, nuestras intervenciones a través de la mesa de diálogo en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, ante la Autoridad de Servicio Civil, a través de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Entonces, nosotros estamos en todos esos frentes, pero no vemos una solución a todo este tema. Entonces, yo sí quisiera dejarlo, ¿no?, como una pregunta, ¿no?, a los especialistas. ¿Hasta cuándo vamos a esperar nosotros el tema de la limitante de la ley de presupuesto? Ya existe la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha vencido el plazo que lo ha concedido al Congreso. ¿Hasta cuándo vamos a esperar todo esto nosotros? Y asimismo, esto de la prohibición de la negociación colectiva, en el artículo 6 de la ley de presupuesto, ¿cuándo va a ser levantada este tema? Claro, si nosotros nos planteamos acá, no podemos decir de que está que plantearlo pues a los representantes del Congreso. Sí, pues, pero de nosotros deben hacer también una propuesta de cómo hacer de que esta limitante en el artículo 6 de la ley de presupuesto para la negociación colectiva, no se elimine ya totalmente, porque eso viene trayendo problemas al tema de la negociación colectiva, particularmente en los gobiernos locales. Finalmente, solicitarlo, ¿no?, a los especialistas de que veamos una solución, una alternativa de solución, conforme lo dijo, ¿no?, el doctor Ciudad. Busquemos esos mecanismos de solución, esos mecanismos de participación, pero ¿qué hacemos frente a lo que nos cierran las puertas? Nosotros tenemos más de 30 años negociando, dialogando, pero las autoridades de turno, por ejemplo, bueno, me refiero a lo que es las autoridades centrales, no tienen esa predisposición al diálogo. Entonces, no existe esa internalización de las normas, de las recomendaciones que sale, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo sobre el tema de buscar el diálogo. Entonces, si nos cierran las puertas a nosotros, los trabajadores, entonces, ¿de qué manera vamos a buscar o vamos a encontrar
la solución a los distintos problemas. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Alexander Ruiz, además que ha sido prácticamente invitado sobre la marcha, ha dejado preguntas y un punto de vista importante. Pasamos entonces con el doctor Carlos Guillermo Morales. Gracias Estela. Ante todo, mi agradecimiento a la Junta Directiva por la invitación a participar de este panel y, por cierto, a las personas asistentes que todavía nos acompañan en este evento. La intención es hacer una reflexión, yo diría, de tipo conceptual, ¿no? Ha habido mucha y muy rica y abundante información sobre el tema de diferentes perspectivas. Yo quisiera de alguna manera plantear una lectura más o menos, intentar de una especie de interpretación, análisis en función a dos conceptos básicos. Una cosa que siempre ha caracterizado nuestro sistema de relaciones laborales ha sido estos movimientos pendulares que han habido permanentemente. Por ejemplo, creo que es el tema de la estabilidad laboral. En el tema, digamos, de negociación colectiva en el sector público, digamos que este péndulo recién se ha activado recientemente. Prácticamente desde que se inició la negociación colectiva en el sector público con el decreto legislativo 276 y antes con la 11377, lo que prevalecía era lo que se denomina un modelo estatutario, digamos, unilateral, en el cual el Estado imponía las condiciones. La lógica era, particularmente al inicio, que había un sistema escalafonero de remuneraciones que obligaba a ello. Con la entrada en vigencia de la 276 y particularmente con el sistema único de remuneraciones con la Constitución del 79, nuevamente, digamos, coincidieron esos dos aspectos, es decir, el unilateralismo en el incremento de remuneraciones por parte del Estado y además la existencia de un sistema estatutario de fijación de remuneraciones. Es decir, ese es el panorama que hemos tenido prácticamente durante la vigencia de la Constitución del 79 y básicamente las normas de desarrollo han seguido ese lineamiento. Es decir, tenemos uno de los polos, digamos, de este movimiento pendular, es decir, el modelo estatutario rígido y unilateral de parte del Estado. Digamos, con la Constitución del 93 ocurre un fenómeno interesante que también está en la Constitución del 79, que no ha sido de alguna manera mencionado, pero lo dejo, da muchísimo para el análisis. Tanto en la Constitución del 79 como en el 93, el constituyente estableció claramente una línea de frontera muy clara entre el trabajo público y el trabajo privado. En la tercera disposición transitoria de la Constitución del 93 se establecía claramente esa diferenciación. Y la exposición de motivos de la Constitución del 93 se hace alusión a ese tema. Entonces, esto motiva una primera reflexión y es, ¿podemos tener un sistema abierto de negociación colectiva en el sector público? Digamos, me parece que es la pregunta central. Si podemos tener, porque esos son los dos polos. El proyecto de ley de la Comisión de Trabajo va en una dirección, en esa dirección, digamos, un modelo abierto, similar de la ley de relación colectiva de trabajo, obviando los digamos, de condiciones presupuestarias. Y por otro lado, un modelo, digamos, intervencionista, ¿no? Y así se ha planteado. Esos son los dos polos, por los cuales, y particularmente han comenzado a oscilar esas dos posiciones a partir precisamente que se puso la pica en Flandes, es decir, que se reguló la negociación colectiva, como bien ha señalado Ana Cecilia en la intervención anterior, digamos, de modo parcial dentro de la ley de servicios, ¿no? No es una regulación propia de las relaciones colectivas de trabajo, digamos, integral, sino es dentro de un marco de una reforma de servicios y que es un instrumento normativo de mucho mayor alcance e envergadura. Ahora bien, así más o menos han dado las cosas. Pero, repito, a mi modo de ver, yo creo que el constituyente y en general el modelo de relaciones laborales peruano tiene que admitir que, en primer lugar, la negociación colectiva y muchas instituciones no pueden funcionar de la misma forma en el sector público y en el sector privado. Y eso lo ha desarrollado particularmente, lo hemos visto de la exposición precisamente de Humberto Villamil, en la cual yo hice un trabajo para la maestría en la universidad donde justo desarrollé estos temas, ¿no? Por eso, realmente, no sé si vale el cherry que quiere entrar al repositorio de trabajos, justo planteo un poco ese análisis, no, pero quien quiera tener la curiosidad, porque no va a tener tiempo para citar todos los fundamentos y argumentos, pero en realidad lo que hago ahí es una especie de compilación del estado de la situación y sobre todo, particularmente, tanto a nivel de los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT, ¿no? Que me permito señalarlo, hay una queja que yo
análisis, esto tratando de encontrar el documento para citarlo tal cual, en realidad hace referencia al artículo 7º del convenio 157, que también fue señalado por Humberto Villamil, cuando precisamente se habla de las condiciones nacionales. Es decir, de alguna manera, dentro del artículo 7º, efectivamente hay un deber de promoción de la relación colectiva, etcétera, pero siempre la OIT y los órganos de control de la OIT y consultivos tienen el cuidado de poner siempre presente el aspecto presupuestario. Y tal cual ha sido recogido por las sentencias del Tribunal Constitucional en los casos ley de presupuesto y ley de servicio, exactamente en esos mismos términos. Es decir, si bien han declarado inconstitucional la prohibición de fijar remuneraciones de la propia del modelo estatutario unilateral, ha sido muy claro en el sentido de que, por más que haya negociación, efectivamente, tiene de todas maneras que tenerse presente el condicionante presupuestario. Inclusive, debe incorporarse la variable remunerativa dentro del proceso presupuestario de aprobación parlamentaria. Es decir, la posición sobre este tema es bastante clara. En ese sentido, y eso precisamente nos lleva a la reflexión respecto a la importancia de tener precisamente un instrumento. La preocupación del dirigente que nos acompaña es en el sentido de, señores del Congreso, legislen sobre la materia, pues se requiere efectivamente el derecho, si bien es un derecho fundamental, el derecho a la relación colectiva, también es un derecho de configuración legal. Y en tanto que precisamente se requieren muchas de las cosas que hemos planteado aquí, los análisis que hemos planteado, cómo será la negociación, se habla en momentos digamos, de la negociación a nivel de gobiernos locales, por ejemplo, si planteaban, digamos, querían plantear una negociación a nivel de rama. ¿Ante quién, ante qué autoridad, qué instancia se plantea? ¿No? Es decir, hay una serie de elementos de juicio que requieren ser necesariamente aterrizados por la vía normativa. Entonces, sí es cierto que el escenario que plantea en este momento, digamos, esta ausencia o anomia legislativa sobre el tema, efectivamente configura un problema que tiene que ser subsanado por la vía legislativa. Pero la pregunta es, ¿qué pautas se van a tener? El propio Tribunal Constitucional ya ha señalado una serie de lineamientos que va a ser necesario establecer los niveles de negociación, el derecho a la información. Por otro lado, también, por ejemplo, señala una forma de plantear los contenidos económicos negociables, que puede ser una asignación global fija, un porcentaje de presupuesto, que además ha sido, de alguna manera, materia de un conocimiento de la Comisión de Libertad Sindical, el caso SUNAT, que es perfectamente válido plantear ello, ¿no? Entonces, obviamente, esto es dentro de un ámbito de negociación. Sobre el ámbito de los gobiernos regionales, digamos, el universo es, la casuística es infinita, porque hay municipalidades que tienen canon, ¿no? Por ejemplo, el Callao, que disponen de ingresos, y eso podría, por ejemplo, digamos, impulsar en este momento incrementos remunerativos pues disparatados, ¿no? O astronómicos. Por eso precisamente tiene que haber de todas maneras, como señala, gracias Estela, y espero por terminar, redondear, digamos, las ideas, el tema, sí, y que ibas a ser implacable, yo mismo lo pedí, ¿no? Entonces, yo diría que básicamente el tema discurre dentro de ese marco teórico, ¿no? Tenemos dos grandes modelos, el unilateral, estatal, etcétera, que de alguna manera habría encontrado un límite de determinados tipos de elementos planteados por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, digamos, el modelo contractualista, completamente abierto, que tampoco ha sido de alguna manera convalidado por el Tribunal Constitucional. Es decir, tenemos que ir definitivamente a un modelo propio, distinto, acorde a las circunstancias nacionales, las condiciones nacionales, que no desoiga al ponente del presupuesto, todo lo contrario. A mi modo de ver, o sea, el hecho de que haya informes, dictámenes, como ocurre también dentro del ámbito del régimen laboral y de la actividad privada, ese es positivo, porque precisamente si llega la etapa arbitral, los árbitros saben más o menos cuáles son los parámetros dentro de los cuales pueden moverse. Igualmente, y eso no quiere decir que está imponiendo un autoritarismo sobre digamos, la nación colectiva, simplemente un parámetro. Lo mismo podría predicarse respecto del sector público. Entonces, digamos, yo diría que es importante encontrar un equilibrio entre estos dos, digamos, movimientos pendulares, y es algo que no me atrevería yo en este momento a fijar siquiera unos lineamientos de alcance, pero me parece que queda muy claro, a partir de la doctrina de los órganos de control y consultivo de la OIT, cuál es la posición, que hay un condicionante presupuestario, debe incorporarse dentro del procedimiento de aprobación presupuestaria. En ese sentido, digamos, los plazos ordenadores, los plazos de negociación, todo eso tiene que ser necesariamente en materia de una regulación digamos, de rango legislativo. No podemos en este momento arrojarnos a la piscina y decir, bueno, ya se declaró inconstitucional el no, realmente que
creo que hay que, de alguna forma, tomar debida nota, mirar cuál es el marco teórico sobre el cual nos movemos, y efectivamente mirar hacia la intervención del Tribunal Constitucional, los órganos, digamos, de control de la OIT. Tenemos todas las herramientas ahí. El tema es que efectivamente tiene que haber una voluntad política para finalmente centrar los puntos sobre la mesa y, por supuesto, hay que convocar también al diálogo social de las partes y ver si es posible. Pero los parámetros están marcados. Yo creo que no estamos aquí dentro de una tierra de nadie, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Carlos Guillermo, y creo que me parece muy importante insistir en el tema de los modelos, ¿no? Cada quien luego se discutirá si efectivamente corresponde a modelos estatutarios y abierto o si en realidad estamos hablando de otro tipo de situaciones. Pero creo que trabajar sobre modelos resulta un tema también importante. Pasamos entonces con la doctora Janeiri Goyer. Muchas gracias. Siento el cronómetro para no pasarme. Y empiezo con un enorme y gigante gracias. Primero a la Sociedad Peruana del Derecho al Trabajo, encarnada en su presidente, el profesor Guillermo Bossa, que ha tenido la gentileza de invitarme. En segundo lugar, por la apertura. Creo que eso es algo bien importante a rescatar aquí, en el sentido de que este es un tema, la negociación colectiva de remuneraciones, que tengo la impresión que históricamente ha sido abordado del derecho laboral, y creo que es interesante la posibilidad de también conversar de forma interdisciplinaria qué es lo que se piensa desde el derecho administrativo y desde el derecho público en general, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, también quiero agradecer a Camilo Tairo, que es una estudiante asistente mía, que ha colaborado en la recolección de información para algunas de las ideas que les voy a presentar el día de hoy. Y un enorme gracias también para todos y cada uno de ustedes, para todos y todas, por su presencia. Bien. Honduras y el gobierno provincial de Buenos Aires evidenciaron que a pesar de que cada año incrementaban el presupuesto público dedicado al sector de educación, ¿no? A pesar de eso, siempre seguían quedando en el último lugar en las pruebas PISA, ¿no? Sus estudiantes no remontan. Entonces, la gran pregunta que le hicieron al Banco Mundial fue: ¿por qué si cada año incrementa sustancialmente el presupuesto dedicado a este sector, no hay ningún cambio sustantivo? Entonces, hurgando en las partidas presupuestarias, lo que encontramos es que aproximadamente un 93% de su presupuesto se dedica a salarios, ¿no? Y solamente un 7% aproximadamente a infraestructura educativa y a textos escolares. Entonces, difícilmente podemos encontrar algún nivel de avance si sostenidamente cada año solo tenemos un 7, a veces un 6% dedicado a lo que es realmente la educación pública, ¿no? Entonces, averiguando un poquito más, rascando un poquito más, ¿qué encontramos? Que lo que estaba ocurriendo era que todos los años había negociación colectiva. Entonces, todos los años había incremento de remuneraciones. Y no solamente eso, sino que como, al menos en la provincia de Buenos Aires, el número de sindicatos, de asociaciones sindicales era tan elevado, tan exponencial, que en la práctica el equivalente al Ministerio de Economía y Finanzas para la provincia se lo pasaba negociando durante todo el año, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿pero en qué momento usted gobierna, señora? ¿No? Porque si se la pasa gobernando, si se la pasa negociando, entonces ¿en qué momento cumple sus funciones? Esa era una de mis grandes inquietudes, ¿no? Pero lo segundo, y bueno, y en ese aspecto rescatar dos cosas, ¿no? Las reglas con las cuales negociaban, que eran esencialmente privadas, ¿no? Libertad para la negociación colectiva. En segundo lugar, no había ningún tipo de topes en materia presupuestal. Y en tercer lugar, pues cualquier controversia la encontrábamos con un ejército de jueces en el Poder Judicial que siempre estaban dispuestos a darles la razón a los trabajadores, ¿no? Entonces, en este contexto, los gobiernos, y el Ejecutivo Nacional y un regional, no, un provincial, perdón, se encontraban en la absoluta indefensión, ¿no? Entonces, con esta primera entrada, quiero compartir con ustedes 4 puntos en mi exposición. Espero abordarlos todos. Algunos solamente me referiré taquigráficamente porque tengo la suerte de colgarme de las anteriores exposiciones. Así que bueno, ahí voy.
El primero tiene que ver con la naturaleza jurídica del derecho fundamental a la negociación colectiva. El segundo, siempre la madre, siempre la Constitución. En segundo lugar es qué significa negociar en el ámbito público, 4 reflexiones al respecto a su vez. El tercer punto es el marco legal vigente. El cuarto, desafíos para la configuración del derecho de la negociación colectiva en el Estado. Y con este terminaría. Sobre el primero no me detengo mucho, gracias a la magistrada Ledesma y en parte al presidente de Servir, el doctor José Martínez, porque lo único que voy a decir del derecho de la negociación colectiva como derecho a configuración legal son 2 cosas. Lo primero, que es necesaria, indispensable la participación del legislador. La participación del legislador para poder identificar quiénes van a ser las autoridades que van a ayudar o que van a dar de eficacia a este derecho, cómo va a ser el procedimiento y cuáles van a ser las manifestaciones de este derecho. Para verlo un poquito más claro, quizá podemos hacer un símil con el derecho de participación política. Si no tuviéramos una norma que nos dijera, una normativa ampulosa, por cierto, que nos dijera dónde votar, cómo van a ser las papeletas, los locales, la organización, cómo nos vamos a organizar en mesas y tal, no podríamos hacerlo. Somos 30 millones de peruanos y votar a lo ágora griega hoy en nuestros días sería imposible. Entonces el legislador tiene que decir cómo hacerlo. Algo similar ocurre con la negociación colectiva y para el Estado con muchísima más razón. Entonces, lo segundo que quiero rescatar sobre ese derecho es que si bien es cierto el legislador es el intérprete político de la Constitución, ¿no? Hay límites inmanentes, ¿no? Ya lo habla Esmed, no me voy a detener ahí porque si no me pierdo. Y es importante respetar el principio de unidad constitucional, recordando pues, los principios de equilibrio presupuestal, legalidad presupuestal, entre otros aspectos que los voy a ir mencionando más adelante en mi exposición. Primer punto, lo cierro. Voy al tema de la negociación en el ámbito público. ¿Qué significaría? 4 ideas a su vez. Lo primero tiene que ver con la tutela de los intereses generales. ¿Qué es esto de los intereses generales? Implica eso un mandato necesario al legislador de que cuando legisle, cuando configure estos derechos, cualquier derecho, es más, incluso los derechos de libertad económica, las libertades económicas, también hay una configuración legislativa que articula los intereses individuales y los intereses generales. Por ejemplo, una discoteca. Para poder tener un título habilitante, un permiso para abrir una discoteca, tiene que ser los requisitos pensados en qué va a pasar con los vecinos, en la seguridad de las personas que van a irse a divertir en esa discoteca. No es que hay barra libre para ejercer las libertades económicas. Y en este caso con mayor razón, porque estamos hablando de un derecho que va a tener un impacto directo en el presupuesto de la República. Entonces, y eso lo quiero ejemplificar en 2 cosas. Lo primero, ya lo comenté, el tema del sector educativo. Tengo la impresión que probablemente en el Estado peruano no sea muy diferente el sector de educación, que en la práctica es el desarrollo del derecho fundamental a la educación, lo que estaría en detrimento si es que no ponemos algún nivel de coto a la negociación colectiva. Pero lo otro que quería rescatar era el panorama de las municipalidades, de los gobiernos municipales. En los 80 muchos de ellos quebraron. ¿Por qué? Por las negociaciones colectivas indiscriminadas, sin parámetros. Hasta el momento muchos de ellos no se recuperan. Tal es así que incluso hay un programa que ha estructurado el Ministerio de Economía y Finanzas, que a veces no se han escuchado los jingles en la radio, ¿no? Que dice, gobierno municipal, cumple con tu repro, ¿no? Cada mes, ¿no? Porque lo que está haciéndose es ayudar a los gobiernos municipales a reprogramar sus gastos para que puedan gobernar, para que puedan pagarle a quienes recogen la basura, porque a veces no tienen incluso para hacer eso, porque mucho de el presupuesto que tiene se ha estado yendo a negociaciones colectivas. Ahora, la segunda idea tiene que ver con el respeto por la legalidad presupuestaria, que ha salido muchas veces a lo largo de las exposiciones, ¿no? Sí es importante, creo yo, medir el impacto presupuestal, porque cualquier medida que adopte el Estado tiene un impacto en el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿y esto qué significa? ¿No? Que las entidades tienen además que vincularse positivamente al contenido de las normas presupuestales. Y eso, un buen cristiano, quiere decir que solo deberían gastar en aquellos aspectos para los cuales han sido autorizados legalmente a gastar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante toda esta configuración normativa que se encuentra en el proyecto del Ejecutivo, también en el propio Congreso, pero en menor medida,
sobre cómo tendría que ser el diálogo con el Poder Ejecutivo para poder identificar cuánto se va a poder negociar realmente, ¿no? No es que se sujete un derecho fundamental a la absoluta discrecionalidad de la administración pública, sino que hay otros derechos en juego, ¿no? Perdonen por la expresión, pero si se dispara la negociación colectiva de remuneraciones, tendremos menos carreteras, menos colegios, menos hospitales, ¿no? Entonces, y lo que tenemos que comprender, porque hemos estado mirando Lagos estos días, es que cualquier incremento remunerativo o beneficio económico es impacto económico. Entonces he visto, por ejemplo, bonos por cierre de pliego, por movilidad, por solución pacífica de negociación colectiva, otros bonos exóticos, como por ejemplo bono por aniversario del sindicato, ¿no? Que son conferidos en los laudos y que los pueden encontrar en la web del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y todo eso se financia con recursos del Estado. Y tengo la impresión de que algunos árbitros recurren a un argumento que desde el punto de vista del derecho administrativo me parece falaz, de considerar que los recursos que algunas entidades perciben, los llamados RDRs o recursos directamente recaudados por tasas, por derechos, son ingresos propios de la entidad, ¿no? Entonces, pero siguen siendo recursos públicos. No es que la entidad se convierta en una suerte de entelequia, de empresa privada, y que esos recursos son para ellos y que ellos verán cómo libremente los distribuyen, porque siguen siendo recursos públicos, ¿no? Tal es así que el propio Tribunal Constitucional en su primera sentencia contra la Ley de Servicio Civil, en la primera demanda, habló de que estos eran ingresos volátiles, ¿no? Y que eran ingresos que probablemente no podían ser sostenibles o dar sostenibilidad a incrementos remunerativos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Este año la Municipalidad de X tiene un éxito rotundo recaudando impuestos. Ya, perfecto. Pero el próximo año no. De repente recaudó la mitad o el 20 o el 40% de lo que recaudó el año anterior. ¿Qué pasa si esa municipalidad sujetó sus incrementos remunerativos a esa recaudación? ¿De dónde saca para poder pagar esos incrementos remunerativos? Entonces, eso es importante pensarlo, ¿no? Siguen siendo fondos públicos. Entonces, y esto me conecta con el siguiente elemento, la siguiente reflexión, el punto 3, que es el que estamos hablando de un Estado unitario descentralizado, que desde el punto de vista de la organización del Estado, las entidades públicas forman parte de la estructura del Estado. Es decir, cada entidad pública es una persona jurídica de derecho público, es decir, una unidad de poder público artificialmente dividida para poder administrar la cosa pública de forma más eficiente. Pero en la práctica todo es poder público, somos una unidad. De acuerdo al 53 de la Constitución somos un Estado unitario y bueno, extrañamente descentralizado, ¿ya? Pero somos un Estado unitario, no somos un Estado federal. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que ya desde el derecho administrativo vamos a encontrar, desde el punto de vista orgánico, cómo es que hay sistemas, y los llamados sistemas administrativos y las rectorías, que lo que hacen es tratar de armonizar las reglas en los 3 niveles de gobierno. En segundo lugar, encontramos en el plano material principios de colaboración, de coordinación, o las políticas de interoperabilidad, que lo que hacen es decir, oye, el Estado es solamente uno y en una sola web tendrías que encontrar información de todas las entidades públicas. Entonces, y además, en este modelo de Estado también se enmarca el modelo de carrera pública que ha adoptado la Ley de Servicio Civil, ¿no? Una carrera administrativa que, desarrollando el 40 de la Constitución, te permitiría pues, progresar entre las entidades de los 3 niveles de gobierno y no solo al interior de la entidad. Entonces, tengo la impresión que el proyecto de ley del Ejecutivo, cuando habla del ámbito de aplicación, se enmarca en este criterio de unidad constitucional y en esta suerte de gestión centralizada que adopta también el proyecto de ley del Ejecutivo, tengo la impresión que también va por ese lado, ¿no? Este modelo centralizado y parcialmente descentralizado, ¿no? La cuarta idea, dentro de este segundo punto, tiene que ver con que la administración pública es poder público, ya lo he mencionado, pero aquí lo quería especificar básicamente por lo interesante que puede ser el proyecto de ley del Ejecutivo cuando excluye algunas materias del ámbito de la negociación colectiva, porque no todo es negociable. Por ejemplo, la estructura del sector público no puede ser negociable. Y tengo la impresión que en esta lógica tampoco podría ser negociable la estructura o la escala salarial. Entonces, la estructura, ojo. Entonces,
O incluso, por ejemplo, el nombramiento, la contratación de servidores, porque ahí ya estamos en otro plano, estamos hablando incluso ya de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que en el 23.2 recoge el derecho de acceso a los cargos públicos y habla del mérito y la igualdad para el acceso. Entonces no podría pactarse colectivamente, ¿no? en un laudo, perdón, en un pacto colectivo, la incorporación de servidores públicos, ¿no? Mi tercer punto grande, y terminé el segundo, voy al tercero, que tiene que ver con el marco legal vigente de la negociación colectiva. No me detengo aquí porque la conclusión es que en este momento estaría, desde el punto de vista de servir del MEF, está prohibida la negociación colectiva de remuneraciones. Hoy en día, desde el punto de vista de los árbitros y de algunos sindicatos, pues estaría permitida en la medida que existe una vacación, ¿no? Mi cuarto y último punto, desafíos frente a esta situación, desafíos para la configuración. Lo primero, creo que son dos esencialmente y que resumen un poco todo lo que he estado comentando. Lo primero tiene que ver con la importancia de articular este interés general con los intereses individuales colectivos. ¿Y a qué me refiero? A incorporar criterios y principios de derecho público en la configuración normativa de la negociación colectiva. No lo podemos perder de vista. Principio de transparencia, por ejemplo. Que todas las entidades públicas puedan evidenciar realmente cuánto están ganando los servidores y cuánto van a ganar con los incrementos remunerativos que se darían producto de las negociaciones colectivas. A ver, pues veamos, ¿no? En segundo lugar, principio de legalidad, principio de razonabilidad y proporcionalidad, reconocimiento, o sea, en síntesis, reconocimiento de categorías de derecho público e incluso de derecho convencional, porque si hablamos de lo que el doctor Blancas también tiene su espíritu constitucionalista, recordaremos el derecho convencional o el criterio de convencionalidad incorporado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determina que el Estado tenga que reconocer y acoger las reglas y criterios del derecho de acceso a los cargos públicos que se encuentra en el 23 de la Convención Americana y que no ha sido reconocido por la Constitución del 93. Y el segundo desafío tendría que ver con preguntarnos, o que el legislador se pregunte, o quienes promuevan estas normas, ¿qué piensa el ciudadano y el contribuyente? Porque estaba mirando una encuesta de la Secretaría de Gestión Pública del 2017, que se hizo una encuesta a 5.017 ciudadanos en 210 sedes, aproximadamente 526 en empresas, empresas públicas, gobierno local, gobierno regional, ministerio, antes que me saquen taquillos de la tarjeta roja, organismos totalmente autónomos, y lo que vemos es que los usuarios de los gobiernos locales, por ejemplo, ya que les ponía el ejemplo de la quiebra de los gobiernos locales, son los que menos confían en el Estado peruano. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle al ciudadano que se van a incrementar remuneraciones de servidores públicos con el dinero de sus impuestos sin recibir mejoras en los servicios? ¿No? Creo que eso es algo que tiene que responder finalmente, o esos incrementos, a metas, a gestión por resultados, al mérito, a fin de cuentas, ¿no? Y en ese sentido, creo que toda esta configuración legislativa constituye todo un reto para el Estado peruano, un reto que creo que con todas estas reflexiones nos estamos sumando y estamos contribuyendo a poder desarrollar. Muchísimas gracias. Bien, el tema de derecho humano fundamental, básicamente centrada en el tema de desarrollo legal, pues énfasis la doctora Boyer, la negociación colectiva, particularmente el tema de la tutela de los intereses generales, y este tema particularmente importante de un desarrollo centrado en aspectos de presupuesto por resultados, el tema de gestión, el tema de la posibilidad efectivamente de poder tener meritocracia y gestión por resultados en la gestión pública vinculada con temas salariales. Son en general algunas propuestas. Muy bien, pasamos entonces con el doctor Germán Ramírez Gastón. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Espero ser breve, conciso, porque ya la doctora nos ha anunciado que yo fui implacable en su jurado y no quiero que sea implacable conmigo, con el tiempo. En primer lugar, quiero mencionar que quien habla al final tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Y una de ellas es que puede ser que ya todos están cansados y aburridos. Espero que eso no sea así, sobre todo con las intervenciones que todavía faltan hacer
para cerrar este interesante debate sobre la ley de negociación colectiva. Por lo tanto, comenzaré diciendo que la negociación colectiva nos ofrece un problema y dos caminos. Me hace recordar una telenovela, un cine, no sé, de una mujer y dos destinos, creo, dos caminos, ¿no? Y no quiero asimilar, por si acaso, el tema de la mujer a que es un problema, pero no quiero hacerlo. Pero lo que quiero es despertar en ustedes simplemente la atención a lo que vamos a decir. O sea, tenemos enfrente un problema y dos caminos. El primero de ellos es la autógrafa en base a los proyectos de ley presentados por el Congreso. Todos ya han escuchado, digamos, cuál ha sido la intervención del doctor Adolfo Ciudad, donde justamente ha establecido que durante los años 2016-2017 el Congreso trabajó varias propuestas en la Comisión de Trabajo y finalmente se plasmó el 21 de noviembre del 2018 en una autógrafa de ley, ¿no?, que obviamente fue observada y devuelta. En segundo lugar, el 18 de diciembre del 2018, el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, al devolver la autógrafa, poco tiempo después, en enero del presente año, hace un proyecto de ley. Yo quisiera invitar a todos los presentes a que lean el proyecto de ley, porque muchos comentan, pero no lo han leído. Me doy cuenta por los comentarios que se hacen con las intervenciones, porque evidentemente este proyecto tiene mucho que decir. Obviamente también está enfrente el otro proyecto. ¿Cómo quiero comenzar para explicar el contenido de este proyecto, o de los dos proyectos en realidad? Si bien son dos caminos distintos y hasta ahora sin destino, esperamos que avisore un destino pronto, existe un desorden remunerativo en el sector público. Desorden remunerativo que ha sido plasmado muy bien por los cuadros que se nos han presentado el día de hoy, y que es evidente que no puede seguir del mismo modo. Existe también, y todos somos conscientes, de una discusión entre los poderes del Estado, y discutimos, nos encontramos ante la presencia, de un lado, de una norma política o de una norma técnica. Obviamente preferimos que sea una norma técnica, a menos los que estamos en este ámbito del derecho. Ante esta preocupación, yo siempre me planteaba, y creo que también ha sido preocupación de algunos de mis colegas que se han preguntado lo mismo, ¿debe ser igual la negociación colectiva para el sector privado que para el sector público? A mi parecer, ya lo han dicho también quienes me han precedido, para mí no. Tiene que tener una reglamentación especial, diferente. El que trabaja en el sector público es también un trabajador, pero tiene derechos diferentes. Quiero referirme entonces a lo que nos ha señalado en primer lugar Humberto Villasmil. Y él nos dice que en los convenios internacionales de trabajo se dice que el ejercicio de la libertad sindical debe tener una particularidad cuando se adentra en la administración pública. Incorpora ciertas reglas de flexibilidad. O sea que no es libre, no tiene una libertad absoluta. Y aquí me hago otra pregunta. Nos preguntamos, ¿el principio de la libertad sindical es absoluto o tiene límites? Tiene límites. No podemos decir que no. Pueden ser límites más exagerados, claro está, o límites racionales. Entonces, cuando hablamos de que debe existir un sistema ponderado de aumentos, creo entender que el Comité de Libertad Sindical se refiere a esto justamente, reglas diferenciadas para el sector público, pero que establezcan ciertos topes o límites. Yo estoy seguro que si a mí mi hijo me pide, papá, cómprame un Rolls Royce, ¿qué le voy a decir? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Dos todavía, dice el doctor Sacco. No, de ninguna manera. O sea, no me alcanza el presupuesto, ni con los 40 años de docencia. Entonces, tendríamos que estar analizando esa situación. Es la misma que se produce frente
a la diferenciación que existe en todos los regímenes laborales que se debe preocupar al Estado. Todos sabemos que se regulan los trabajadores sujetos bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, el 728, la Ley de Servir y el CAS. Menuda confusión. Además, los del CAS ganan el triple de los que están en el 276. ¿Para qué les voy a explicar si ustedes ya lo conocen toda esta problemática? Entonces, establecer reglas abiertas sin ningún parámetro no es posible, en mi opinión. Tienen que haber ciertas reglas. Obviamente, estas reglas ya han sido definidas, nos gusten o no nos gusten. ¿Y cómo han sido definidas? A través de las sentencias del Tribunal Constitucional, tanto en la inconstitucionalidad de la ley de Servir como en la inconstitucionalidad de la ley de presupuesto. Y voy a permitirme leer algunas pautas que están señaladas en algunos fundamentos de estas sentencias. Y ustedes van a decirme si esto es reglamentado o no es reglamentado. Nos guste o no nos guste, estamos obligados a aceptar lo que ya interpretó el Tribunal Constitucional. El incremento de remuneraciones, dice, debe estar limitado. Hablo de la sentencia de inconstitucionalidad contra la ley de presupuesto, en primer lugar. Y ha recogido los siguientes parámetros. El primero, el incremento de remuneraciones debe estar limitado por los principios de equilibrio y legalidad presupuestal, de manera tal que no genere un exceso de gastos que conlleve un desbalance del presupuesto de la República. Fundamento número 67. Por si acaso voy a dar todos los fundamentos. Agrega, el incremento de remuneraciones debe contar con aprobación parlamentaria. Fundamento también 67. ¿Alguien se ha referido a este aspecto? Yo en muchos lados sí lo he sostenido. Este aspecto de que debe contar con aprobación parlamentaria, menudo problema. Más bien el Parlamento todos los años se ha ratificado con la prohibición, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cómo va a ser este procedimiento? Ya está dicho por el tribunal. Tercer supuesto, el legislador debe definir cuáles son las instancias gubernamentales competentes para participar en los procesos de negociación. Las instancias pertinentes. Tiene que haber una definición. No puede quedar al libre albedrío de las partes. No puede quedar en el vacío. Estableciendo las competencias a nivel central, sectorial e institucional para acordar incrementos de remuneraciones. Fundamento 73. Asimismo, señala que el legislador tiene libertad para establecer un modelo de negociación centralizado, descentralizado o mixto. Fundamento 72 y 73 de esa sentencia. Yo los invito a leer, porque ahí está todo. Y el proyecto de ley que ha presentado justamente el Poder Ejecutivo hace hincapié en cada uno de estos ítems. Y no he terminado, porque todavía sigue. Se deben establecer las formas de intervención de las autoridades estatales en el proceso de negociación. Fundamento 74. No nos gusta, pues, pero yo no puedo contradecirlo. Pero ahí está. Y el tribunal lo dijo. Sigo. La legislación debe contener criterios que vuelvan posible el diálogo de manera transparente y de buena fe. Fundamento 74. Aquí quiero detenerme un ratito. En muchas negociaciones colectivas, porque he visto que están comentando que les ha parecido insólito, por ejemplo, que haya un bono por aniversario. A mí no me parece insólito el bono por aniversario. Más insólito me parece el bono por puntualidad o el bono por no ausencia. ¿Sí lo conocen? Ah, ya. Porque seguro se acogería al bono por ausencia para que se lo paguen sin ninguna condición. Eso sí que son insólitos. Pero también resulta insólito que todo este sistema haya corrompido la transparencia de la negociación colectiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, como no se puede dar aumento de remuneraciones, entonces incrementamos la movilidad y incrementamos la alimentación hasta límites que son irracionales. Todos sabemos que la ley expresamente dice que la movilidad, siempre y cuando sea condición de trabajo, ¿pero qué cosa? Razonable, palabra importante. Si no es razonable, es una remuneración encubierta. ¿Pueden creer que existen algunos lados que dan 50 soles por movilidad diaria? 45, 50 soles. Y lo mismo casi 45 o 40 soles por alimentación. Bueno, esta es la perversión de la negociación colectiva. A esto hemos llegado.
No digo que sea bueno o malo, pero simplemente seguir incrementando eso es la desnaturalización de la negociación colectiva y del diálogo. Yo estoy a favor del diálogo. Y ojo, que yo participo en montones de arbitrajes. Pero justamente uno de los temas que quiero señalar y poner en evidencia es esta falta de transparencia y de buena fe. El legislador, dice otro fundamento que es el 80, el legislador no debe olvidar las previsiones y salvaguardas que se deriven de los principios que regulan el derecho constitucional presupuestario y en particular el principio de equilibrio presupuestario. Y aquí quiero hacer un comentario. Nosotros los árbitros, cuando nos presentan las propuestas finales y tenemos que evaluar el dictamen económico laboral, nuestro principal problema es, somos abogados. Necesitamos matemáticas especiales para abogados. Algunos no leemos o no saben leer, ¿no? Dictámenes económicos porque contienen términos. ¿Qué van a leer un dictamen macro, pues? Entonces necesitamos también árbitros que sean economistas. No es un buen sistema el sistema de elección de árbitros que existe ahora. Lo digo con toda transparencia y tranquilidad. Y ustedes van a comprender, porque lo que se necesita es una asesoría técnica para resolver. Está bien que el laudo sea de equidad, pero la equidad tiene un límite. La razonabilidad dentro de criterios económicos y financieros. Bueno, también está, ya se ha dicho, los casos de... En el fundamento 82 de la sentencia se dice establecer límites a la negociación colectiva que sean razonables y proporcionales, de manera que no desnaturalicen el contenido del derecho. Fundamento número 82 de la sentencia. En caso de insuficiencia económica del Estado, la prohibición de negociación colectiva debe ser temporal. Fundamento 85. Estos fundamentos están en la sentencia. Por favor, hay que leerlos nada más. Y compatibilizarlos con las dos propuestas que tenemos sobre la mesa. Estos dos caminos. A ver cuál se ajusta. Yo no voy a darles la solución. Ustedes van a dársela, ustedes mismos. Por último, quiero referirme a la sentencia de inconstitucionalidad contra la ley de servicio civil. En uno de sus fundamentos, porque hay varios también que ya no los voy a leer, dice, el resultado de la negociación colectiva en el sector público debe efectuarse considerando el límite constitucional que impone un presupuesto equilibrado y equitativo. Y hay otros argumentos. Deben establecerse lineamientos para una negociación, regulación de la negociación colectiva en la administración pública, determinar instancias gubernamentales competentes para participar en los procesos de negociación a nivel central, a nivel sectoral, etc. Niveles de negociación colectiva centralizada, descentralizada, fundamento 180. En el fundamento 182 debe ser decidida el procedimiento de negociación colectiva con la suficiente anticipación a la formulación del proyecto. O sea, todo esto ya está reglamentado, no por la norma, no por el proyecto del Poder Ejecutivo, sino está reglamentado por una sentencia del Tribunal Constitucional. Queramos o no, ya está dicho todo. Adecuarse a eso es lo único que cabe. Por eso, hablar prácticamente de un sistema reglamentado y uno que es libre y deja todo a la voluntad de las partes, creo que no sería lo correcto en este momento. Me inclino entonces por que sea necesario que, en primer lugar, ordenemos la casa. En mi casa nadie se puede comprar un Rolls Royce. En el Estado tampoco te puedes comprar un Rolls Royce. Tiene que ser ordenada. Necesitamos, si bien existen dos caminos y ahora sin un destino, necesitamos necesariamente que haya un destino común. Y para eso necesitamos el esfuerzo de todos. Podría hablarles de muchas cosas más, pero no quiero dejarle sin el uso de la palabra al doctor Carlos Blanca Bustamante, que seguramente tiene algo muy importante que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez Gastón. Insistió en el tema de reglas diferenciadas al sector privado, con topes y límites, el tema de la transparencia y un énfasis en el tema de la asesoría técnica para resolver ese tipo de puntos. ¿Okay? Pasamos entonces al maestro Carlos Blancas.
Gracias en primer lugar a Guillermo y a la sociedad por la... En primer lugar, en realidad felicitarlo, antes que agradecerle por haber organizado esta jornada de discusión que creo que es bastante importante en los momentos actuales que vivimos en esta materia. Y en segundo lugar, por supuesto, agradecerle por la invitación a participar en esta discusión. En realidad, a lo largo de la jornada ya se ha transmitido mucha información, muchas opiniones, un poco como dice Germán, seguramente al hablar del final ya no me queda mucho por decir, pero sí quiero sintetizar mi apreciación sobre estos temas, ¿no? Sin entrar en detalles, porque lo que me interesa es rescatar ciertas cuestiones generales. Lo primero, ¿el derecho a la negociación colectiva es o no es un derecho fundamental? Obviamente lo es. Está señalado en la Constitución y está señalado en el convenio 151 de la OIT. No estamos hablando si debe ser igual o no. Estamos hablando de que es un derecho fundamental. El hecho de que algo sea un derecho fundamental le otorga, desde el punto de vista del derecho constitucional, un conjunto de garantías mínimas que tienen que cumplirse. Entonces, este derecho lo tienen los servidores públicos porque son trabajadores. Se ha discutido aquí la diferencia entre el modelo decimonónico, de origen napoleónico, estatutario, y el modelo contractual. Es decir, ¿esto es derecho administrativo o es derecho laboral? Fue derecho administrativo, obviamente, cuando fue creado el régimen napoleónico, que fue el primero que creó la administración pública moderna. Pero esto fue pues en la época de Napoleón. Esto ha cambiado en muchas partes. Hoy en día, desde mi punto de vista, las regulaciones de los llamados servidores públicos, para mí, trabajadores del Estado, es una regulación que debe pertenecer al ámbito del derecho laboral, que ejerce una vis atractiva respecto de todo lo que es trabajo en condiciones de dependencia, dentro de lo cual, o dentro del cual el derecho laboral debe constituir un régimen especial. Y yo no lo veo esto como un derecho administrativo, sino como un derecho laboral especial, un régimen especial para los servidores públicos. Y esto no es que en el Perú se haya optado por un modelo, o si se quiere, se ha optado, bien lo ha señalado Germán, a partir de y también Carlos Guillermo, a través de la ley 1176, de la 276, etc. Pero hoy en el Perú hay un modelo contractual en el sector público. La gran cantidad de trabajadores que están bajo el régimen de la 728 y los que están bajo el régimen de la contratación administrativa de servicios, que de alguna manera es un modelo contractual. Y la pregunta es, ¿y quién ha creado ese modelo contractual? Los trabajadores, los sindicatos, mediante la negociación. No, lo ha creado el Estado. El Estado, cuando ha querido favorecer a ciertas instituciones públicas descentralizadas, incluso a ciertos ministerios y otras entidades, el Estado les ha dado el régimen contractual, el 728. Y después, para encubrir todo ese atropello al derecho del trabajo y a la dignidad humana que han sido las locaciones de servicios, pues ha creado el régimen de la contratación administrativa de servicios. Entonces, ese modelo está instalado y el propio Estado ha reconocido, al dárselo a determinadas instituciones a las que quería fomentar y apoyar, que ese régimen es mejor que el régimen tradicional estatutario. Y yo creo que ese es el camino en el que deberíamos andar, no es en el que estamos. Creo que un intento fue la ley marco del empleo público, que incluso en términos modernos acuñó la noción de empleo público, y ahora hemos regresado a la ley del servicio civil, que es una especie de alternativa al servicio militar. O hay servicio militar en los cuarteles, o hay servicio civil en los ministerios y entidades públicas, ¿no? Lo cual se traduce en una estructura jerárquica, etc., ¿no? Entonces, este es un tema que me parece muy importante señalar. Pero en segundo lugar, si es un derecho fundamental, ¿qué contiene? Es decir, aquí está el tema de la remuneración. ¿Se deben discutir remuneraciones o no? Porque gran parte de los proyectos que han manejado el Estado, en buena cuenta, de una u otra manera, niegan el derecho a la discusión. Bueno, la legislación actual
solo permite discutir condiciones de trabajo. Y ojo con eso, en muchas de las negociaciones del sector público ni siquiera se discuten todas las condiciones de trabajo, porque se argumenta, bueno, esas tienen un costo. Claro, ¿qué cosa no tiene un costo? Entonces lo que no tiene un costo, no sé, pertenecerá a la eternidad, a alguna entelequia, pero no pertenece a la realidad, todo tiene un costo, ¿no? Y entonces también se discute eso y también se niega eso. Entonces, el derecho a la negociación colectiva, por historia, porque comenzó el derecho laboral con las reclamaciones, las coaliciones de trabajadores para fijar tarifas comunes, es la primera reclamación de los trabajadores en la historia, es la reclamación salarial. Entonces, ¿cómo se va a tener una negociación colectiva que no incluya las remuneraciones? Por supuesto, aquí viene el gran tema, el equilibrio presupuestal, ¿no? El equilibrio presupuestal. Nadie está en contra del equilibrio presupuestal, sería absurdo. Es más, es un bien constitucional, pero no es un derecho fundamental. Entonces, ¿puede equilibrarse un bien constitucional con un derecho fundamental? Por supuesto. Puede limitarse, pueden armonizarse, pero no se puede destruir el derecho a la negociación colectiva en nombre del equilibrio presupuestal. Y aquí mi gran discrepancia siempre con los que defienden desde el Estado esto, es que no es solo que defiendan el principio de equilibrio presupuestal, es que han transformado la teoría general del derecho, porque han establecido que el vértice de la pirámide de Kelsen ya no es la Constitución, es la Ley General de Presupuesto. Y entonces todo el ordenamiento normativo está supeditado a la Ley de Presupuesto, que ha sido elevada a la condición casi de las tablas de la Ley de Moisés. Es la norma fundamental en base a la cual todo tiene que ajustarse. Hay que lograr un equilibrio, por supuesto, el Estado no puede quebrar, pero tampoco pues culpabilicemos a la negociación colectiva de algunos males que tiene el Estado, porque no se trata de que el Estado tenga trabajadores mal pagados, trabajadores baratos. En cierta manera, no es exacto, cuando el Estado tiene trabajadores mal pagados hay una cierta plusvalía social, no exactamente la que se da en el sector privado, pero hay un cierto aprovechamiento del trabajo en beneficio del Estado, que se supone que es en beneficio de la colectividad, se supone, porque todos sabemos que no siempre es así, aprovechando gente mal pagada. Yo me pregunto aquí en relación a lo que decía la doctora, por supuesto, está muy mal que se desvirtúe el apoyo a la educación por negociaciones salariales, pero yo me pregunto, en el caso del Perú, no hablemos de Honduras o de Buenos Aires, ¿cómo podemos tener una mejor educación? ¿Cómo podemos mejorar el nivel de comprensión de lectura de los niños si tenemos maestros mal pagados? ¿O es que sin maestros se va a lograr mejorar la educación? Cuando tenemos maestros que no pueden, no digo ya comprar un libro, sino sacar fotocopias porque no les alcanza la remuneración y tienen luego que hacer taxi en las tardes o trabajar en cualquier otra cosa para cubrir un presupuesto familiar, ¿cómo podemos pensar que con esos maestros vamos a generar un cambio profundo de la educación en el Perú? Tenemos que pagarles bien, tienen que ganar bien, y si el Estado no se los da en base a su escala remunerativa, deberían tener un mecanismo como la negociación colectiva para mejorar sus condiciones de vida. En contraparte de lo cual, por supuesto que el Estado tiene todo el derecho de exigirles una capacitación permanente, una actualización de conocimientos, etc. Eso creo que no lo tenemos en discusión. Pero hoy en día un maestro no puede comprarse. Ya no diremos el Rolls Royce que quizás pueda comprar Germán. No puede comprarse un tico, no tiene para eso, ni quizás una bicicleta. Entonces, ¿cómo le podemos pedir al maestro que en esas condiciones rinda lo que le exigimos? ¿No? Finalmente, yo quiero señalar, porque ya creo que estoy acercando a la hora, que nosotros tenemos que concretar este derecho a la negociación colectiva en sus características singulares, por supuesto, pero no podemos vaciarlo de contenido. Tampoco se trata de que reconozcamos el derecho y luego lo vaciemos de contenido, como por ejemplo hace la ley, ¿no?, de fortalecimiento o algo así de la SUNAT, en la cual establece que sí se puede negociar, pero únicamente en base a un porcentaje de la diferencia de recaudación de este año con el año anterior, lo cual en un arbitraje reciente donde creo que ha estado el
el doctor Sacco, fue dejado de lado porque eso implicaba darles a los trabajadores como único beneficio una asignación por cierre de empleo de 120 soles. Entonces, bueno, para dar propinas se las damos pues a los mozos de un restaurante, pero no se las vamos a dar a los trabajadores que prestan, vamos a llamarlo así, el servicio público, ¿no? Entonces, no se puede desnaturalizar, no se puede vaciar. Tiene que haber la posibilidad de una negociación seria, realmente remunerativa. No olvidemos, no está aquí en juego solamente el derecho a la negociación colectiva, está en juego el derecho a la remuneración equitativa y suficiente, personal y familiar, que consagra la Constitución y que consagran desde la encíclica Rerum Novarum de 1891 toda la doctrina social de la Iglesia. Y lo digo para que no se mencione, porque a veces se dice que quienes decimos estas cosas somos un poco rojos, que la doctrina social de la Iglesia defiende categóricamente el salario suficiente y el salario familiar. Entonces, la negociación colectiva es un instrumento para lograr eso. Y por eso creo que no debemos vaciarla de contenido con normas como esta que está en la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT. Ahora, y con esto concluyo, porque creo que ya estamos, ¿no es cierto, doctora, en la hora? La gran tarea es cómo estructurar este esquema, porque no es fácil, y no es fácil solamente por las limitaciones que hemos señalado, sino por la desestructuración del movimiento sindical en el sector público. Donde no hay entidades sindicales, hay por sectores, como la Federación Municipal que representa aquí el colega, pero no hay una estructura suficientemente representativa, y eso genera un problema. Yo he visto que el proyecto que se aprobó en el Congreso habla de la negociación general, especial. Yo no estoy, por supuesto, defendiendo el proyecto que se aprobó en el Congreso, porque creo que tiene muchas deficiencias, entre ellas una que me parece increíble, y es que para que se puedan otorgar aumentos, primero tiene que pedirse un informe al Ministerio de Economía y Finanzas, y ese informe es vinculante. Pero ya, pues ya se acabó la negociación colectiva, o alguien cree que el Ministerio de Economía y Finanzas alguna vez va a aceptar un aumento, si a lo largo de todos estos años ha redactado el proyecto de ley de presupuesto prohibiendo los aumentos. Entonces, esa ley se ha puesto la soga al cuello, seguramente lo han hecho para que pasara suavemente y el Ejecutivo no lo observara, pero en realidad con eso estaban destruyendo la negociación colectiva. El informe del Ministerio de Economía, como el dictamen del Ministerio de Trabajo en el caso del sector privado, es muy importante, pero no puede ser vinculante. Es obligatorio que quienes van a resolver lo tengan en cuenta, lo lean, lo conozcan, pero no que resuelvan en base a ello. Entonces, por eso es que yo creo que esa ley tiene algunas deficiencias. Pero yo a lo que voy, y con esto termino, es que creo que más bien la negociación colectiva va a tener que ser en nuestro pueblo una negociación articulada, en varios niveles. Quizás haya que celebrar, no sé, cada 3 o 4 años, un convenio marco que defina cuestiones generales, un techo salarial, una estructura remunerativa, los beneficios sobre los cuales se puede negociar a nivel específico, y luego un segundo nivel en el cual pueden darse las negociaciones sectoriales o institucionales según las entidades descentralizadas o municipalidades que corresponden. Entonces, creo que esa es la tarea que hay que hacer, pero para hacer esta tarea tiene que haber voluntad política, y yo lamentablemente veo que no la hay. El Estado peruano, los gobiernos peruanos no están dispuestos a ceder en esta materia. Están haciendo todo lo posible y me parece que eso es una violación flagrante de la Constitución, del derecho a la negociación colectiva, del derecho a la remuneración suficiente. No creo que los sindicatos quieran quebrar al Estado. No culpabilicemos al derecho laboral de los problemas de la economía. No lo digo por ninguna intervención aquí. Esta es una historia larga. Yo le escuché alguna vez aquí al eminente maestro Emilio Morgado, nuestro colega chileno, peruano, porque también sus hijos son peruanos, vive aquí, nos acompaña, decirse, lo escuché en una conferencia hace muchos años, que la culpabilización del derecho del trabajo de todos los males de la sociedad había empezado cuando nació el derecho del trabajo, ¿no? O sea, siempre hay la estabilidad laboral, la rigidez, la negociación colectiva, qué sé yo, todo eso es la culpa de algo. Bueno, sin duda, los excesos laborales, los excesos de los sindicatos, que los hay, los reconozco y es así,
no podemos ignorarlo, pueden traer consecuencias negativas, no solo en el sector público, también en el sector privado. Pero los excesos pues no son la regla general. Es posible que se puedan realizar negociaciones serias, responsables, como las hay en muchos países, y eso requiere, sí, madurez y responsabilidad de parte de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, pero también requiere una dosis de madurez y también responsabilidad social de parte de las entidades estatales. Gracias. Tres alusiones que me parecieron fundamentales. El tema de recuperar el concepto de empleo público, ¿verdad? El tema, nuevamente, de derechos humanos fundamental, y el tema de la negociación colectiva articulada. Aspecto que en particular, justamente lo comentábamos con Mónica a propósito de otra discusión de negociación en el sector privado, que es el dinero. Bueno, agradecerles a todos y a todas su brillante participación en esta mesa. Sin duda ha sido especialmente enriquecedora, ha recogido mucho de lo ya discutido y lo ha reformulado en beneficio de todos y de todas. En ese sentido, un aplauso final para esta mesa, por favor. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Muchas gracias además por haberse quedado hasta el final del evento para escuchar este pequeño resumen. Creo que hemos tenido una tarde muy interesante y fructífera con las exposiciones que hemos escuchado, perdón, que además provienen de un amplio rango de posiciones, ¿no? Creo que enriquece mucho el debate el que podamos compartir y escuchar puntos de vista diversos, ¿no? Hemos empezado, como ustedes han visto, con un panorama general del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos al nivel más alto, al nivel de los tratados internacionales y de la Constitución, con las exposiciones del doctor Villasmil y de la doctora Ledesma, ¿no? El doctor Villasmil nos recordó que este derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos puede rastrearse inclusive en los convenios 87 y 98 para llegar posteriormente al convenio 151, que me pareció muy simpático, él llama el convenio 87 del sector público, ¿no? Y rescato un resumen que él hizo al final de su ponencia, señalando que la línea argumental de la OIT ha sido siempre reconocer que los derechos colectivos de los funcionarios públicos, que los funcionarios públicos tienen derechos colectivos, incluyendo la negociación colectiva, sin por ello desconocer la particularidad de este sector, ¿no? Así pues refirió que era necesario ponderar el núcleo duro de la libertad sindical de los trabajadores del Estado con el equilibrio presupuestal, y que esa ponderación era necesaria hacerla caso por caso en función de la realidad nacional de cada país, ¿no? Por su parte, la doctora Ledesma, en una exposición también muy interesante, hizo mención al hecho de que la Constitución no excluye la negociación colectiva como derecho fundamental de los empleados públicos, ¿no? Señaló que el Tribunal Constitucional ha señalado ya que a partir de una lectura armónica y sistemática de la Constitución, este derecho sí tendría o tiene rango constitucional, que no es un derecho meramente de configuración legal, y resaltó la necesidad de que este derecho a la negociación colectiva de los servidores públicos y el principio de equilibrio presupuestal sean armonizados con una norma de nivel legal, ¿no? Ella fue muy enfática al calificar la omisión en la existencia de esta regulación, que ya tiene varios años sin emitirse, como una omisión inconstitucional, ¿no? Que afecta no solo el derecho a la negociación colectiva de los servidores del Estado, sino también el propio principio de equilibrio presupuestal, porque viene generando una negociación al margen de la ley, a través de negociaciones o arbitrajes individuales, que muchas veces no toman en cuenta este principio. Luego,
Tuvimos una exposición muy interesante también del doctor Martínez, que hizo mención a los elementos que, de acuerdo a la autoridad del servicio civil, esta nueva regulación de la negociación colectiva en el sector público debería traer consigo. Nos mencionó 4 puntos que a juicio de esta autoridad serían los más relevantes, ¿no? En primer lugar, el tener en cuenta la desigualdad remunerativa que existe hoy en día en el sector público y que es un obstáculo para que tengamos una carrera pública o un empleo público unificado, ¿no? Y que a juicio de la autoridad es un problema que en realidad deberíamos intentar resolver antes de pasar a un sistema que permita la regulación de los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados públicos a través de la negociación colectiva, ¿no? Hizo mención también al hecho de que no debe desligarse la negociación colectiva del rendimiento y del servicio público que deben recibir los ciudadanos. Me pareció muy interesante la idea de darle transparencia a la negociación colectiva en el sector público a través de, por ejemplo, la publicación de los pliegos y la publicación, supongo, eventualmente, de los convenios colectivos, ¿no? Y luego la importancia de que esta negociación tenga cierta predictibilidad fiscal y reglas presupuestales, ¿no? En ese sentido, la importancia de contar con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos escuchado diversas posiciones a lo largo de la tarde sobre si el informe debe ser vinculante o no, pero creo que hay una coincidencia general sobre la necesidad de que el informe sea finalmente emitido, ¿no? Y se habló sobre la posibilidad de que haya pues un porcentaje, un tope del presupuesto para negociar, ¿no? Por su parte, el doctor Ciudad en su oportunidad efectuó una crítica a los proyectos de regulación de la negociación colectiva en el sector público, que a su juicio resultan en realidad demasiado restrictivos, ¿no? Su posición va porque el informe del MEF no debe ser vinculante y que en realidad se deje a las partes una mayor libertad para determinar distintos aspectos de la negociación, tales como los niveles y el contenido, que no solamente debería limitarse al aspecto salarial, ¿no? Ana Cecilia Crisanto hizo una reflexión o una puesta en contexto interesante respecto a cómo habían ido presentándose los proyectos de ley para darnos claridad respecto a qué tenemos hoy en este momento en el Congreso, ¿no? Y nos advirtió el hecho de que la derogación de las normas que regulan los derechos colectivos que en este momento están presentes en la ley del servicio civil, a través de una norma que solamente regule la negociación colectiva en el sector público, iba a generar pues ciertos vacíos que serían pues inapropiados, y por lo tanto correspondería o tener una regulación completa de todos los derechos colectivos o dejar pervivir estas normas de la ley del servicio civil, ¿no? En nuestra última mesa, que ya Estela además a lo largo de las exposiciones ha ido resumiendo, ¿no? Creo que se han tratado temas también interesantes desde las distintas posturas de la sociedad civil. Una cosa que creo que en la que todos han coincidido es en la necesidad de que efectivamente tengamos una regulación de nivel legal para la negociación colectiva en el sector público, sea cual sea el derrotero que finalmente se elija entre las distintas alternativas que los distintos sistemas abren para la regulación, ¿no? Y me quedo con una idea final, ¿no? Con respecto del contenido que esta regulación debe tener, ¿no? Y sobre todo la importancia de que la misma respete los lineamientos que el Tribunal Constitucional
ha señalado ya a través de sus sentencias, ¿no? Bueno, entonces eso es un poco el resumen de lo que hemos tenido oportunidad de ver esta tarde, ¿no? Y los dejo con Guillermo para que cierre. Muchas gracias, Mónica, por este sucinto resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Creo que lo que les dije al inicio, al inaugurar el evento, la importancia de sentarnos a discutir desde una óptica plural, interdisciplinaria, un problema latente como es el de la negociación colectiva en el sector público, que requiere, creo ya, el tiempo ha pasado, el plazo que dio el Tribunal Constitucional para que se regule en sede infraconstitucional, creo que es más que suficiente, y lo hemos hecho a partir de esta perspectiva, ¿no es cierto? La cancha está trazada desde lo que establece la normativa internacional de trabajo, de lo que establece la propia Constitución y la interpretación que de ella ha hecho en este tema en particular el alto tribunal. Y probablemente eso requiera, a partir de lo que hemos visto el día de hoy, algunos ajustes a los proyectos de ley que están en el Congreso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero agradecerles a todos los ponentes, a todas las ponentes que han tenido la amabilidad de venir el día de hoy, a darnos su tiempo para discutir este importante tema, a las que han sido sí, las presidentas de mesa, que nos han acompañado también, lo han hecho muy bien, todas miembros de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, agradecerles a todos y a toda su participación, su asistencia el día de hoy, y antes de finalizar esperemos encontrarnos en otra oportunidad en eventos de esta naturaleza, recordarles que para el Perú, para la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, es muy importante el Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que estamos organizando y que se va a llevar a cabo en el segundo semestre del año 2021. Congreso Mundial. Congreso Mundial. Perdón, el Congreso Nacional, que es el próximo año, al que están invitados, ¿no es cierto? Y al Congreso Mundial, que es el año siguiente, subsiguiente, al que también están invitados, ¿no? Entonces, en el centenario de la independencia de nuestro país. Tenemos sus datos, así que vamos a cruzarles toda la información y la invitación a ambos eventos, ¿no? Pero fundamentalmente me gustaría que nos acompañaran en el Congreso Mundial, que tiene a su cargo Germán Ramírez Gastón y la Sociedad Peruana. ¿Ok? ¿Ah? Con un rojo hoy vamos a pasear a todos los invitados internacionales. Bien, bueno, eso, muchísimas gracias nuevamente y esperamos vernos pronto.